En esta sesión quiero hablar sobre la predicación de Charles Haddon Spurgeon. En realidad necesito un mes, un año, para hablar sobre la predicación del príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon, a reducirlo a un breve podcast, es como poner el océano Atlántico en un vaso. Es difícil resumir la predicación de Spurgeon, pero si tuviera que destacar un aspecto sobre este hombre, quien predicó en Londres en el siglo XIX y falleció en 1892, pastoreó la iglesia protestante más grande del mundo en aquel tiempo. Destacaría que Spurgeon, mientras predicaba, sostenía las doctrinas de la gracia soberana en una mano y en la otra el Evangelio de Jesucristo y las apasionadas súplicas a los pecadores para que creyeran en Cristo. Charles Haddon Spurgeon, as he preached, he took the doctrines of sovereign grace in one hand, and how he took the gospel of Jesus Christ and the passionate pleas to sinners to come to faith in Christ. Y cómo unió y mezcló esos dos aspectos, como dijo Ian Murray, como un tornillo de banco con los dos lados de ese tornillo apretándose alrededor de la conciencia del oyente. The two sides of that vice being tightened around the conscience of the listener. Por un lado, la gracia soberana de Dios, por el otro, la gracia salvífica del Señor Jesucristo, y las unía. Lord Jesus Christ. And for those to be brought together. Comencemos con la gracia soberana. Sin duda, Spurgeon estaba muy comprometido con la soberanía de Dios en la salvación. De hecho, cuando construyeron el tabernáculo metropolitano, en aquel tiempo el lugar de adoración protestante más grande del mundo, fue inaugurado con 5 sermones sobre las 5 doctrinas de la gracia. Aquel sería un lugar que promovería y defendería la misericordia salvífica de un Dios soberano, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. That this would be a place that would champion and uphold the saving mercy of a sovereign God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Así fue como se inauguró el tabernáculo metropolitano. Spurgeon ocupó el púlpito desde su llegada a Londres y durante toda su vida predicó la depravación total del hombre, predicó la elección soberana de Dios, predicó la expiación de Jesucristo. Él predicó la regeneración soberana del Espíritu Santo y la gracia perseverante de Dios en los santos. Of Jesus Christ. He preached the sovereign regeneration of the Holy Spirit and the persevering grace of God in the saints. Esa trompeta se escuchó con fuerza y claridad. Spurgeon declaró: no es una novedad, entonces no predico una doctrina nueva. Me encanta proclamar estas sólidas doctrinas antiguas que recibe el nombre de calvinismo, pero que constituyen, sin duda, la verdad revelada de Dios en Cristo Jesús. Revealed truth of God as it is in Christ Jesus. Spurgeon indicó: no hay tal cosa como predicar a Cristo y Él crucificado, a menos que prediquemos lo que hoy en día se llama calvinismo. Es un término alternativo llamarlo calvinismo. El calvinismo es el Evangelio y nada más. No creo que prediquemos el Evangelio, a menos que prediquemos la soberanía de Dios en su gracia. Lo profundizó sermón tras sermón. No había manera de suavizar los aspectos contundentes de esas poderosas doctrinas, pero al mismo tiempo, Spurgeon predicó que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Quizá mi sermón favorito de Spurgeon es Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Lo llamó la certeza y la gratuidad de la gracia salvífica de Dios. Él siempre estaba abriendo los brazos e invitaba a aquellos que no creían en Cristo a creer en Él. No hizo ninguna invitación para levantarse y pasar al frente. Spurgeon tal vez los hubiera enviado de regreso a su asiento si hubieran hecho tal cosa. Called it the certainty and the freeness of God's saving grace. And so he was always opening his arms and inviting those who are without Christ to come to faith in Christ. He gave no invitation to get up out of your seat and walk forward. Spurgeon would have probably sent them back to their seat if they did such a thing. No. Fue el llamado a su corazón, allí donde estaban. Spurgeon podía afirmar que en cada asiento del templo que él podía indicar, hubo alguien que entró al reino desde aquel asiento. Spurgeon es el ejemplo por excelencia para nosotros de un pastor de iglesia local en un púlpito. Spurgeon is the quintessential example to us
of a local church pastor in one pulpit. Predicó la Biblia y predicó la robusta riqueza de la teología reformada. Richness of Reformed theology. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba en llamas cuando predicaba la palabra de Dios, con un fervor, mientras llamaba a la gente a creer en Cristo. Curiosamente dijo que solo tenía un mentor en el ministerio, un ejemplo que siguió en su modo de predicación además de Cristo. Ese fue George Whitefield. Afirmó que debía seguir los pasos de Whitefield con un compromiso inigualable. Para entender la predicación de Spurgeon se debe entender la predicación de George Whitefield, quien fue el gran evangelista. Steps I must follow with unequaled commitment. To understand the preaching of Spurgeon, you must understand the preaching of George Whitefield, who was the great evangelist. Mientras Whitefield fue un evangelista itinerante, Spurgeon estuvo en un púlpito como evangelista pastoral. Cuando prediques la palabra de Dios, sé como Spurgeon. Predica las doctrinas de la gracia, están en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero cuando prediques las doctrinas de la gracia, nunca seas una persona estoica, con un enfoque muy académico, y termines siendo un mero conferenciante. Sé como Spurgeon, debes estar en llamas, y sé un evangelista en el celo, ganar almas para Cristo. Academic, that you become a mere lecturer. Be like Spurgeon, have your coattails on fire. And be evangelistic in your zeal to win souls to Christ. Familiarízate con el libro El ganador de almas y que seas un ganador de almas mientras predicas las doctrinas de la gracia. And may you be a soul winner as you preach the doctrines of grace.